Capítulo 21. La confesión de la doncella del santuario. Mao Mao tomó otra cucharada antes de que el asistente de la doncella del santuario le arrebatara el congui. ¿Qué crees que estás haciendo? Muy sencillo. Estoy probando veneno, respondió Mao Mao, volviendo a su propio idioma. La ayudante lo había hecho primero. Estaba claro que el shaonés de Mao Mao no estaba a la altura. Francamente, se alegró de mantener la conversación en su lengua materna. Dame ese congui, por favor. No he terminado de comprobarlo. ¿O piensa dejar que la honorable doncella del santuario se coma el resto? La asistente permaneció en silencio, lo que Mao Mao tomó como motivo para continuar. Debo decir que estoy impresionada, aunque probablemente no debería estarlo. La forma en que conseguiste ese veneno sin dejar rastro. ¡No tienes pruebas! La empleada frunció el ceño, pero solo por un segundo. Enseguida recuperó su porte imperturbable. Naturalmente, cualquiera que pudiera estar implicado en un complot de tal alcance tendría que ser un buen actor. La doncella del santuario también parecía imperturbable. Tiene sentido, pensó Mao Mao. Nunca iba a soltar una confesión de imprevisto. ¿Sería tan amable de esperar un momento entonces? Mao Mao dijo. Si el congui estaba envenenado, debería empezar a mostrar síntomas en cualquier momento. Como no estoy segura de los repentinos o intensos que pueden ser los efectos del veneno, por favor, déjeme tomar el resto. Extendió la mano, pero el asistente no hizo ademán de dársela. Solo había un trozo de hongo en el mordisco que me dieron. Ni de lejos es una dosis mortal. ¡Vamos, dámelo! No puedes hablar en serio. Si crees que está envenenado, escúpelo. No haré tal cosa, dijo Mao Mao. Sacó unas notas de los pliegues de su túnica. ¿Qué es esto?, preguntó la asistente. Las notas de una mujer de la corte llamada Yao, la que probaba la comida de la honorable doncella del santuario en busca de veneno. Es una alumna muy aplicada, y una de las cosas que le enseñé fue que si un alimento olía raro, no debía comerlo. Si la consorte Aileen hubiera envenenado la comida con su incienso en polvo, Yao lo habría olido. Puede que no tenga mucha experiencia, pero no cometería un error tan fundamental. Las notas contenían observaciones detalladas de varios días antes de la cena. Anotó cuidadosamente lo que comía la honorable doncella del santuario para desayunar el día de la cena formal. Parece que tomó un congui muy parecido a este. Las notas decían, por la mañana, congui con hongos. Estoy segura de que eras muy consciente de los efectos del veneno, que lo programaste para que aparecieran inmediatamente después de la cena. Y puedo aventurar que sentías un poco de culpa. Utilizaste una cantidad tal que, con los cuidados adecuados, Yao aún podría salvarse. Yao estaba mucho mejor ahora. No se sabía si podría haber daños persistentes en sus órganos internos, pero al menos su vida ya no corría peligro inminente. Enen también se sentía muy tranquila. Me temo que lo que dices no tiene sentido. La criminal ya ha confesado el crimen, ¿no es así? Sí, ha confesado. Puedo suponer que fue hoy cuando recibió la noticia de que el culpable ha sido encontrado y tratado. Por eso su señoría se sintió lo bastante segura como para suicidarse. En la medida en que Aileen tenía que asumir la culpa, la doncella del santuario solo podía suicidarse una vez asegurada la culpabilidad de la consorte. Quizá por eso había elegido un veneno que podía reaparecer en una segunda oleada. Incluso mejor para ella. Si moría después de que Aileen hubiera sido confirmada como la criminal, su muerte sería probablemente encubierta. Nadie quería que Lee tropezara accidentalmente con el verdadero culpable. Mao Mao miró a las mujeres, tranquilas, frías. No creo que intenten encerrarme aquí y ahora. Lahan esperaba en la villa de la doncella del santuario. Había enviado un mensajero para que el padre de Mao Mao y ella los esperara pronto. No sería fácil para ellos callarme la boca, pero deshacer sus planes a estas alturas no puede ser una perspectiva agradable para ellas. Ella lo entendía, sabía que no ganaba nada haciendo esto. El tono amenazador que había adoptado con ellas no tenía nada que ver con revelar sus planes, sino que era simplemente una táctica inicial, una forma de conseguir que le escucharan. Honrada doncella del santuario, creo que usted y la consorte Aileen se conocen bien, ¿no es así?, dijo Mao Mao. Sí, respondió la doncella. Por una vez hace mucho tiempo, ella podía haberse convertido en mi sucesora. Una expresión de tristeza pasó por su rostro. Eso pensaba.
Aileen había intentado proteger a la doncella del santuario. ¿Habría hecho eso si la doncella del santuario hubiera intentado realmente culparla de todo? Conociendo la relación entre ellas, parecía posible que ese hubiera sido su plan desde que Aileen había llegado al palacio interno. Esto significará la horca para ella, ¿sabes?, dijo Mao Mao. La doncella del santuario se estremeció. Comparada con su ayudante, dejaba mucho que desear como artista. Si Mao Mao esperaba conseguir que uno de ellas se quebrara, la doncella del santuario parecía su mejor objetivo. No sé cómo haces las cosas en Shao, pero en Li, el asesinato, incluso el intento de asesinato, se castiga con la muerte. Ella dedicó su vida a ti. ¿Simplemente vas a dejar que la maten? Ninguna de las otras mujeres dijo nada. Tú eres entonces la consorta Aileen, la mujer a la que educaste para que pudiera tener un futuro. ¿Ahora tú misma vas a arrebatarle ese futuro? Mao Mao seguía sin reaccionar. Inútil, supuse. Sin embargo, mientras intentaba decidir qué decir a continuación, la cabeza de la doncella del santuario cayó donde estaba sentada en la cama y dejó escapar una especie de gemido. ¡Oh, honorable doncella del santuario!, dijo su ayudante. ¿Qué se supone que debía hacer?, dijo la doncella. Las palabras no tenían la fuerza de su cargo, sonaban suplicantes, como si la brisa pudiera llevárselas. Cuando la doncella volvió a hablar, lo hizo en shaonés. Mao Mao se esforzó por seguir el ritmo. Desde el momento en que nací, mi vida se torció y lo único que podía hacer era seguir el camino que me habían trazado. No tenía nada más que ser la doncella del santuario. Así que pensé que al menos podría ser la doncella del santuario hasta el amargo final. ¡Honorable doncella del santuario!, dijo el asistente sacudiéndola, pero ella continuó su confesión en un fluido shaonés salpicado con alguna que otra palabra en lengua Li. Era sustancialmente como Mao Mao había adivinado. La facción real de Shao consideraba a la doncella del santuario, a esas alturas bastante poderosa, un obstáculo, y trató de desalojarla de su cargo. Tal vez podría haberlo soportado, pero también pretendían entregarle en matrimonio una vez depuesta. Un poco de pánico era comprensible. Supongo que querían arrastrar a la doncella del santuario de vuelta a la tierra, dijo en lengua Li, con un acento muy marcado. Esa niña me odiaba tanto. Ayla, pensó Mao Mao, la otra emisaria. Así que no todo lo que dijo Aileen había sido una invención. También había entretejido hábilmente algunos hechos. Tal vez los celos de Ayla por la posición de la doncella del santuario era lo que había fomentado su resentimiento hacia los albinos. Eso explicaría por qué había utilizado a la Dama Blanca como lo había hecho. No estaba claro si la facción real tenía alguna idea de quién era realmente la doncella del santuario, o si simplemente esperaban degradar a la mujer sagrada, convirtiéndola en una novia común después de destituirla. En cualquier caso, la simple designación de una nueva doncella reduciría drásticamente el poder del cargo. Mao Mao no había dicho específicamente que la doncella del santuario era en realidad un hombre, pero por el contexto probablemente entendieron lo que sabía. Las emociones estaban a flor de piel y, aunque tal vez se tratara de un lapsus linguae, Mao Mao no se sintió inclinada a llamar la atención sobre ello. Fue Aileen la primera que me habló de ello, dijo la doncella del santuario. Aileen y Ayla eran como hermanas, y Aileen había revelado que había descubierto lo que la otra mujer estaba pensando, su plan para utilizar a la Dama Blanca. Para ella, la doncella del santuario era algo especial. Añadió el asistente. Aileen conocía bien las costumbres de Li. Sabía, por ejemplo, que si la doncella del santuario moría fuera de las fronteras de Shao, sus restos serían enviados a su tierra natal, y que el entierro era la costumbre en Li, reservado a la incineración de los cuerpos para los criminales, una simple diferencia cultural. En Shao creían que incinerar a la doncella del santuario la devolvía al sol de donde había venido. Y si todo lo que quieren son algunos fragmentos de hueso, Aileen solo tiene que devolver algunas piezas que no revelen el sexo de la doncella del santuario. La muerte de la doncella del santuario dejaría a Li con una deuda que pagar a Shao, incluso si el asesino fuera otro shaonés. Sin embargo, Shao, por su parte, estaría libre de la problemática doncella del santuario. El rey estaría bastante satisfecho con eso. ¿No sería todo lo mismo siempre y cuando te hubieras ido? Mao Mao preguntó a la doncella del santuario. No, respondió ella. Puedo irme, pero habrá otra doncella del santuario. Y así fue.
se encontraría a otra joven que no hubiera llegado a la menstruación y se le establecería como doncella del santuario. Y el asistente que regresaría de Lee sería el poder que la respaldaría. La próxima doncella del santuario es mucho más capaz que yo, por eso puedo cederle el cargo. Mao Mao se preguntaba por qué la actual doncella del santuario estaba tan segura de que su sucesora era más adecuada que una persona con más de 40 años de edad y experiencia, pero se guardó sus dudas. No habrá problema sin mí. Esta vez Mao Mao no pudo contenerse. ¿Estás realmente seguro de eso?, preguntó. Eso es solo si todo sale como tú predices. ¿Has pensado en lo que podría pasar si su majestad se entera de tu plan y se enfada? Todo lo que la doncella del santuario había dicho hasta ahora beneficiaba a Xiao y solo a Xiao. Lee, que se quedaría con las manos en la masa, no ganaba nada, ni siquiera con Aileen y la doncella del santuario sacrificándose. La doncella del santuario pensaba en el bien de su país, pero lo conseguiría a costa de otro. ¿Qué pensabas hacer si Yao moría? Para esa pregunta, al menos, Mao Mao quería una respuesta. Golpeó las notas de Yao. ¿Qué había hecho mal Yao? ¿Podrían decírselo? Bueno... Las otras dos mujeres se sentían claramente culpables. Habían sabido que no podían usar un veneno demasiado débil o podría no funcionar. Para que la muerte de la doncella fuera creíble, tenían que demostrar que se trataba de una toxina potente. Sí, habían intentado atenuarla, pero un paso en falso podría haber provocado la muerte de Yao. ¿Era su plan para Xiao cosechar todos los beneficios y Lee para soportar todo el costo? Si es así, no me quedaré callada al respecto, dijo Mao Mao. ¿Aunque yo muera? Preguntó largamente la doncella del santuario. Odio cuando la gente piensa que todo ha terminado solo porque están muertos. ¿Era tanto como negarse a afrontar las consecuencias de lo que hubieras hecho? Mao Mao se sintió mejor al haber podido decir lo que más deseaba. De repente, se encontró pensando en una joven alegre que había amado a los insectos. Una joven que había desaparecido en la nieve y nunca había sido encontrada. De vez en cuando, Mao Mao se asomaba a las tiendas preguntándose si algún día encontraría la vara para el pelo que le había regalado aquella chica. ¿Cómo puedes estar tan segura, honorable doncella del santuario, de que Xiao no empezará a hacer peticiones a Lee después de que te hayas ido? Pensé que quizá podría ceder a algunos de los deseos de Xiao. ¿Cómo cuáles? ¿Para comer? Eso sería una cosa, sí. Y pensé, tal vez podría ser inducida a entregar a la mujer pálida, la que creo que tienes en custodia. ¿Quieres decir la dama blanca? La dama blanca no podía ser la hija de la doncella del santuario. No era posible. Ahora que lo pienso, Aileen había insinuado lo mismo desde el principio. Entonces, ¿cuál era la relación entre ambas? Como mínimo, parecía probable que la dama blanca fuera de Xiao, dado que Ayla la había estado utilizando. Por todos los derechos, esa chica debería haber sido criada como la próxima doncella del santuario. Dijo la doncella del santuario. La dama blanca había nacido en la aldea de las doncellas del santuario. Ella y la actual ocupante del cargo tenían una conexión de sangre, incluso teniendo en cuenta que los niños albinos parecían nacer con más frecuencia que la media en ese linaje. Había algo que la distinguía. Si simplemente hubiera desocupado mi despacho y se lo hubiera cedido a ella, nada de esto habría ocurrido. Pero como sentí que tenía que aferrarme a mi lugar, envié a la pálida infante de vuelta a casa. De alguna manera, eso había llevado a la niña a viajar a otro país y a provocar problemas, hasta que acabó siendo tratada como una delincuente común. Entonces, se convirtió en un peón en el juego de alguien más. Sí, utilizada por Ayla, que quería destruirme. Hace unos 5 años me enteré de que se habían llevado a la niña. La doncella del santuario miró al suelo, profundamente angustiada. La niña no había podido convertirse en doncella de santuario y no había ningún otro lugar al que pudiera ir. Vaya, no has causado más que problemas a nuestro país, dijo Mao Mao. ¡Cuidado con lo que dices!, dijo el asistente, cuya compostura se desvaneció en un instante de furia. Sin embargo, la doncella del santuario la contuvo. Parecían equilibrarse, una más calmada cuanto más se emocionaba a la otra. Actuaban como compañeras que se conocían y trabajaban juntas desde hacía mucho tiempo. Solo te digo la verdad, dijo la doncella. Lo sé, pero considera pasar el resto de tu vida enmendando lo que has hecho. Era lo único que Mao Mao podía decir.
La única sugerencia que se le había ocurrido, incluso después de pensarlo mucho. Si esto no le llegaba a la doncella del santuario, no habría nada más que pudiera hacer. Miró directamente a la mujer. Muere por mí. Esta vez, de verdad.